Y aquí para... Saludos a Michelle Anthony García también, que por ahí están llegando, a Lorena Peña, buenas tardes desde Perú, fuerza, nosotros también le mandamos muchísima fuerza en estos momentos, colegas, amigas, compañeras, total apoyo. Esto ayuda para compartir la pantalla. Estamos aquí a punto de compartir una pequeña presentación que traemos sobre archivo y bueno, solucionando unos pequeñísimos problemas técnicos. Pero, ¿puedo? Sí, estamos acá, pero no estamos aquí. Creo que por ahí ya. Aquí puedes admitir a todos. Admitir a todos y reanudar función de compartir. Creo que voy a tener que cerrar esto y volver a abrir la función de compartir pantalla. Bueno, mientras tanto, voy saludando a Aidana también, que va a ser quien va a moderar hoy. Profunda admiración, Aidana es la gestora y ha sido la gestora de un proyecto en internet sobre performance, muy interesante, como uno de los primeros blogs, páginas web que consulté cuando empezaba a investigar sobre performance. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Agradezco desde ya a la familia venezolana por la invitación, también a la familia mexicana. Estoy supremamente contenta de estar con ustedes. Me hubiera sentido muy triste si me hubiera perdido la posibilidad de crear diálogos y de hablar sobre archivos, que es una cosa que me apasiona y que nos apasiona aquí Sí. a todos. Ya ahí ya está la presentación. Ahí ya estamos. Ok, un segundo. Escuchamos a Aidana. No. Les voy a presentar primero, bienvenidos a todos, porque vos me presentaste a mí, pero los voy a presentar a ustedes. Más, leer lo que decía era que yo decía para todos que siempre se queda corto lo que uno puede decir como en estos resúmenes, así que le decía a Lorena que bueno, como que aquí hicimos un resumen, pero que era muy interesante como su proceso de recorrido de archivo, ¿no? Como que uno siempre tiene como un enamoramiento sobre cosas. En este caso, quizá entre todos vamos a hablar de lo que ha implicado el archivo, de lo que ha sido de un tiempo para acá, de lo que fue años atrás, 20 años atrás, 15 años atrás, 10 años atrás, inclusive 5 años atrás, de lo que es en la actualidad el archivo. Entonces voy a hablar acá con Lorena Tavares Salamanca, nacida en Cali, Colombia, en 1990, es investigadora independiente centrada en el estudio del arte contemporáneo. Sus líneas de interés profesional son la historia del arte, la performance, el archivo y sus correlaciones. Vive y trabaja en Ciudad de México, Lisboa y Cali. Max Provenzano, Venezuela, 1986, es egresado de la Escuela de Química de la Universidad Central de Venezuela. Trabaja en el archivo de la Fundación Claudio Perna y junto al grupo Arte Encontrado. Su obra es un proceso continuo de búsqueda, recolección y documentación y ejecución de acciones que realiza con una diversidad de materiales, difundiendo sus registros a través de diferentes medios digitales. Ha participado en múltiples exposiciones en Venezuela, a nivel internacional, en Brasil, México, Colombia, España, Noruega y Finlandia. Actualmente reside en Portugal. Bueno, como quieran. Sí, buenas noches a todos, buenas tardes. Sí, estábamos conversando Lorena y yo antes de iniciar, de que bueno, que tenemos estas coincidencias en relación a trayectorias que hemos tenido en nuestro desplazamiento por diferentes locaciones,
de alguna forma hicimos rutas similares, a pesar de que, bueno, en tiempos distintos, ¿no? Pero desde Venezuela, Colombia, México y bueno, luego nos encontramos aquí en Portugal con esta coincidencia del trabajo con los archivos, que es sumamente interesante. Sí. Bueno, comenzamos. Sí. Leemos el título de esta presentación. Aidana nos da la introducción. ¿Cómo lo queremos hacer? Bueno, no, yo en realidad, o sea, para mí era como que ustedes iban a hablar como de su propio proceso de por qué el archivo, ¿no? O sea, de cómo llegan al archivo y el interés del archivo. Quizá para algunos de las personas que están acá, podría como empezar algo base de lo que significa el archivo, de cómo funciona un archivo, qué es un archivo en términos generales, y pasar después quizás lo que es un archivo de artista, ¿no? Ok. Claro. Sabes que me gustaría comenzar planteando una hoja de ruta, porque en los días previos a esta presentación, Max y yo conversamos reiteradamente sobre nuestras afinidades en relación al archivo. Entonces, Max trabajó en el archivo de Claudio Perna cuando se encontraba en Venezuela, y básicamente yo trabajé en 3 archivos que van a dar forma un poco a esta conversación. 3 archivos físicos. Sin embargo, nosotros hoy, en este ambiente digital y en este entorno, en este tercer entorno, como se hablaba ayer en la mesa, en la inauguración, perdón, hace 2 días, en este tercer entorno, discutíamos de que hay un quiebre grandísimo entre lo que era el archivo físico y su digitalización y lo que hoy consideramos como archivo virtual o propiamente acciones creadas para un entorno digital que se están acumulando en distintas capas de lo que es el archivo de archivos, el Internet. Entonces, vamos a hablar un poquito vamos a hacer esa hoja de ruta. Y encontramos ahí un opuesto: archivo virtual, archivo físico y archivo físico digitalizado. Me gustaría darte la palabra para que habláramos por qué el título, ¿no? Sí, queríamos comentar acerca de por qué son los apuntes para la construcción de historias, ¿sí? Dentro de esta relación entre archivo y performance y su contextualización dentro de la actualidad, ¿no? Y pensamos en historias como equivalentes de una pluralidad de voces, ¿sí? Consideramos que el archivo juega un papel crucial a la hora de dar continuidad a esas voces, ¿sí? El archivo es ese lugar que puede tener el potencial para que esas historias pervivan, ¿sí? Llámense historias en la historia del arte o las formas narrativas desde las subjetividades, ¿sí? Cómo el documento puede transgredirlas, modificarlas o inclusive desestabilizarlas, ¿no? Evidentemente esto nos lleva a ubicarnos dentro de este contexto actual que estamos viviendo, en el cual la sociedad contemporánea se ha volcado hacia los medios digitales, ¿no? Hacia la virtualidad, ¿sí? Y qué influencia, qué repercusiones puede tener esto, tanto en la percepción, ¿sí? De acciones, ¿sí? La relación con los dispositivos, la relación para la cámara, ¿sí? Todo esto va a ir determinando, si se quiere, ciertos lineamientos que se están construyendo actualmente, ¿no? Que se encuentran, si se quiere, en un proceso de gestación, porque creo que estamos viviendo también dentro de esta era una saturación también de información, ¿no? Entonces son como puntos claves que funcionan como detonantes dentro de este contexto en el cual estamos actualmente y cómo puede ser un punto de partida para proyectarnos también en el futuro. ¿Cuál va a ser la percepción de los archivos, de toda esta producción que se está generando actualmente a través de diferentes medios, ¿no? Bueno, básicamente cuando hablamos de archivo, hablamos de un lugar, de una instancia institucional o de un espacio que alberga una serie de elementos, pero también hablamos de un orden y de un sujeto que regula esa interioridad en esa institución. Este sujeto es el arconte, este lugar es el arqué, y en esa relación entre el sujeto, el arconte y el arqué,
existen en su intermedio unas leyes de control, organización y de inclusión y exclusión de lo que hay ahí dentro. A eso nos referimos como en el término tal vez más básico, en una definición más básica de la palabra archivo. Cuando nos propusimos acercarnos a lo que estaba sucediendo hoy con la virtualidad, nos dimos cuenta que hay un síntoma muy especial, es que el archivo se ha desprendido de su institución física, de su lugar físico, y que en el caso de los archivos del arte, el peso institucional de estos lugares, instituciones, ha caído en la balanza del arte. Es decir, hoy nosotros aquí presentes nos desvinculamos de la institucionalidad artística. Otra nueva desvinculación de la institucionalidad, porque la independencia y la alternatividad con distintas formas y distintos ataques a la institución ha existido siempre. Nosotros nos desvinculamos con una reinvención de obras, exposiciones, charlas, programas culturales que tienen como marco el Internet y nuestra propia identidad de productores. Y esto a través de perfiles híbridos en Internet que actúan como perfiles profesionales o personales, lo que supone hoy que cargamos con la propia responsabilidad de las imágenes que le otorgamos al Internet. Sí. Sí, por eso mencionábamos un poco de que se trata también de perfiles híbridos entre los cuales hay un cruce entre el perfil profesional y, si se quiere, así como ellos se ven, nos van a ver a nosotros. El de la producción artística, ¿sí? El personal y la producción artística, porque encontramos también como estos perfiles también pueden ser vulnerables, ¿no? Porque se encuentran dentro de un sistema de códigos, ¿sí? Que tienen ciertas vulnerabilidades, que también es bueno tomarlo en cuenta, ¿no? Están sujetos a esta vulnerabilidad de las redes como tal, la autoría, derechos de autor, son una serie de parámetros que se activan a partir de esta, si se quiere, acción de subir contenidos a la red, ¿sí? Bueno, aquí yo quisiera agregar que esto también tiene mucha relación con lo que ha sido y lo que es Latido Performance, porque básicamente al iniciar el proyecto todos nos enteramos que había una serie de perfiles que habían sido clonados de artistas de performance muy importantes como Mónica Mayer y como Regina José Galindo, y desde los cuales se censuraban o se aplicaban juicios sobre distintos sujetos. Cabe decir que tanto Max como yo no apoyamos prácticas machistas, no consideramos que este proyecto las apoye por el hecho de estar participando y de continuar, pero sí sabemos que es legal y es importante que esto se denuncie. Apoyamos y continuamos apoyando Latido Performance, aquí en un paréntesis, porque consideramos que además de 2 o 3 sujetos, si es el caso, somos 400 personas trabajando y tratando de construir redes, ¿no? Y aprovechando esto. Pero bueno, ya pasado estas comillas, esta idea del Internet y de lo que se arroja como documentos, archivos, fotos, es importante pensárselo a través de una serie de estrategias, otra vez de orden y de control de las imágenes, que pueden ser hashtags, rótulos que se asemejen a cédulas o a fichas técnicas de obras cuando se posteen, o que de verdad se pongan ciertos títulos. ¿Por qué? Porque hablamos de esa dicotomía entre lo que es publicar contenido en la web o también mostrar material artístico, ¿no? Entonces, claro, actualmente, como estábamos mencionando, nos encontramos en un proceso en el cual la producción ha sido masiva de generación de contenidos, entonces es cómo diseñamos estrategias nosotros, los artistas, los autores,
para producir contenido en las web de manera que eso quede de alguna forma catalogado, archivado y pueda entenderse en un futuro, ¿no? Proyectarse en un futuro, en cierto modo. Entonces, hablamos de esa dualidad entre postear contenido, ¿sí? Contenido en la red y exhibir un material que pueda ser también una referencia, algo que te remite a una obra de arte, ¿no? Como tal. Bueno, de lo contrario, si se omiten ciertos parámetros, pues básicamente el performance art, que ha sido una de las experiencias artísticas que más ha llenado la virtualidad en esta cuarentena, puede pasar a ser un simple challenge, no sé, Sí, sí, de estamos... internet o ser un TikTok más. Sí, sí, estábamos comentando acerca de cómo puede existir un solapamiento entre esta diversidad de contenidos y cómo se puede identificar algo de lo que es una obra de un artista de performance cruzado con otro tipo de acciones para la cámara, ¿sí? Que forman parte de este archivo de archivos que es el Internet, ¿no? Entonces estábamos reflexionando un poco acerca de eso y sencillamente haciendo preguntas que puedan activar en las personas, en los artistas, en los autores, estrategias para poder diseñar o tener un mayor control de la circulación de los contenidos a través de estos medios, ¿sí? Porque esto también se trata aquí también entra un poco el juego del archivo y el papel del artista creador, de cómo diseña estrategias para que su producción sea entendida como archivo, ¿no? El archivo como, no solo como una estrategia para generar contenidos y organizarlos, sino también para activar mecanismos dentro de la producción de obra, ¿no? Con la diferencia de que en la actualidad es como esa permanente conciencia del archivar, ¿no? Porque ya, como antiguamente no había la reflexión sobre el archivo mismo, tú ya estás consciente de que estás produciendo material que posteriormente puede ser usado. Igual nuevamente para mí queda como la pregunta en relación a la performance, a lo efímero, ¿no? La obra que permanece no es la obra, o cómo a través de la documentación se genera otra obra, ¿no? Hay también como en ese momento de lo que es, de la pregunta que siempre genera con la performance, de lo efímero que es, porque si bien para mí es complejo esto de la virtualidad y la cercanía de la performance, que sería también otra revisión de actualizar lo que tiene que ver con un cuerpo presente, ¿no? Y estar el aquí y el ahora en relación a que sea efímero, que puede ser de vuelta que fuera efímero. Entonces, como revisar la obra, pero que no, tampoco hay un espectador claro, tampoco hay un otro claro, y al mismo tiempo hay esa conciencia de la permanencia que antes no estaba. O sea, de la permanencia que además puede ser efímero, no sabemos qué va a pasar con nosotros como artistas en 10 o 15 años o 5. Sí, por eso también hablamos en el punto 3 sobre la modificación de la relación temporal y efímera del performance. Vamos a hacer un recorrido básicamente por 3 autores, rápidamente también, por Phelan, por Peggy Phelan, por Rebecca Snyder y por Philip Auslander, que va a decir, bueno, hoy nosotros nos planteamos como sujetos mediáticos y qué está pasando con ese tipo de experiencias artísticas, siendo nosotros hoy sujetos mediáticos asistiendo a una mediamorfosis, ¿no? A una metamorfosis con los medios, el ser humano. Pero vamos precisamente para allá. Quisiéramos ya, para terminar este punto de lo virtual, concluir con la idea de la relación, de la transformación de la relación temporal y efímera del performance con la idea de reproducción. El performance no niega, la ontología del performance no se niega como una ontología que también puede ser reproducible. Y bueno, trajimos aquí una pequeña cita de Mauricio Barría Jara, de un texto que se llama Performance y Política del Acontecimiento, y él se responde a estas cuestiones así. El paradigma, las redes sociales en este caso, y el Internet, el paradigma del encuadre borró la dimensión temporal. No hay principio, no hay fin, no se acabó el performance. Y con ello la condición finita de la experiencia, reemplazándola por un efecto narrativo y permanente del mismo. La operación
composicional del encuadre propone un efecto de realidad que conduce a pensar la propia temporalidad como un efecto narrativo de la subjetividad. Esto lo vamos a retomar en Auslander. Y no como una dimensión física en la que se encuentran sometidos los cuerpos y la experiencia de los individuos. También esto, aunque es muy discutible, lo que pasa es que cuando vemos o asistimos a un performance como espectaduría, audiencia, nosotros nos sometemos a la temporalidad de otro. Entonces, él está diciendo, no, en la virtualidad, no, tú eres dueño de la temporalidad, el sujeto que lo ve, o que lo reproduce, y también de cómo se crean las propias relaciones con la subjetividad del espectador, de la audiencia. Bueno, no sé, eso puede empezar a responder un poquito las cuestiones que plantea Aidana, pero las vamos a profundizar. Porque la evolución en relación a la idea de documento de performance, registro, residuo, vestigio, ha evolucionado teóricamente bastante. Para comenzar, quisiéramos hablar también de las diferencias entre la fisicalidad y la virtualidad del registro. Y quisiera comenzar mostrando una serie de videos. Vamos a ver si es posible verlos. Estos dos videos fueron hechos, uno por Antonio Juárez Caudillo en 2019, principios de 2019, y el otro por un colega cuando estábamos abriendo el archivo de Doris Steinbichler, artista austriaco-mexicana. Y básicamente yo quise traer esto como ejemplo de las cuestiones físicas porque devela el proceso de la construcción de un archivo de performance, netamente de performance. En el primer video en el que está corriendo, este archivo es un archivo de registro. El autor es fotógrafo y como fotógrafo sustenta, recolecta, contiene, crea un archivo de negativos y de copias fotográficas, de impresiones fotográficas de una multiplicidad de agentes del performance en América y en Japón. Entonces, lo que yo veo en este archivo del video que está corriendo, básicamente son acciones de amplísimas personas, de una cantidad enorme de personas, y ahí la relación con la autoría es otra también. Eso es un pequeño tema que vamos a tocar. El archivo de Antonio Juárez comienza en 1997, cuando él registra por primera vez el festival, el séptimo Festival de Performance de Cereza Arte Actual, y termina en 2019. Tiene alrededor de 100.000 imágenes. En relación a este archivo, a su digitalización, quisiera como contraponer el archivo de Doris, que es un archivo de artista. Aún nosotros no sabemos por cuántos elementos está conformado, pero este archivo resulta mucho más híbrido y diverso que el archivo de Antonio. El archivo de Antonio técnicamente y materialmente son negativos y papel. El archivo de Doris tiene una cantidad de elementos variados, desde objetos, fotografías en distintas materialidades, desde polaroids, negativos, tiene videos y en formatos de los años 90, 80, 90, NTS, VHS, 38, Digital 8 y tal. Y la noción de la construcción entre uno y otro es muy distinta, a la vez que su digitalización. Pues quería por aquí mostrar nuevamente un poquito de esas imágenes, aunque no podemos como ampliar el video,
pero ahí lo estamos destapando y básicamente el archivo también está acompañado por unas revistas y unos magazines de otros autores que acompañaban las ideas de una pieza que ella desarrolló en 1994. Bueno, aquí queremos apuntar que la idea sobre el documento de performance ha evolucionado, sí. Es muy raro decirlo también. Bueno, Peggy Phelan afirmaba que el performance está en el presente y es únicamente acto por su desaparición. O sea, esa es la ontología del performance, aparecer y desaparecer. No hay nada que lo reemplace, no hay nada que lo extienda. Todo lo que pueda surgir de ahí como extensión, vestigio, ruina, no es performance. Para mí, yo básicamente también lo analizo a través de la lectura de distintos autores, lo que ella aquí también está otorgando es un cierto oratismo al performance. O sea, está generando una contradicción en una noción de originalidad y copia del que el performance quería salir para no ser también comercializable. Entonces, pon la idea de lo orático. ¿Sí? Además de esto, también opone la idea de performance y de archivo. Esos son los puntos así como cruciales y tangenciales de las apuestas de Phelan. Por el contrario, Rebecca Snyder va a decir, ¿acaso no ignoramos otros modos de saber? Otros modos de recordar que podían situarse precisamente en los modos en que la performance permanece, pero permanece de manera diferente. De otro modo, Snyder dice, el performance permanece mediante formas diversas como la textual, la testimonial, la oral, la fotográfica, la fílmica, la archivística y las reactuaciones. Adicionando estas dos perspectivas, hay una última que tiene mucho que ver con nuestra sociedad tecnologizada y mediada. Para Philip Auslander, contradictor total de Phelan, nosotros vivimos en una sociedad donde las fronteras entre lo vivo y lo mediado estaban cada vez más diluidas. Y lo que él no entiende es por qué hay tal grado de resistencia a los medios de fijación y reproducción. Y da el siguiente ejemplo. La imagen televisiva ocurre en un tiempo presente, el de la transmisión. Así que transmitida en vivo o pregrabada es lo mismo. Lo que quiere él subrayar es que más allá de la creación de la obra, hay otras caras como la de la recepción y la de la percepción. Así en un pequeño circulito y volviéndonos atrás, la percepción se ha transformado. Nosotros cada vez que queremos ver algo, lo consultamos, lo reactivamos y lo percibimos, lo continuamos a percibir de manera distinta, ¿no? Pero podemos efectuar esa idea de la consulta, de el pasado no es pasado del hecho. Podemos traerlo al presente, reverlo, revisionarlo, por así decirlo. Auslander nos dice, la posibilidad de documentar digitalmente da significado al término live performance. Hoy en día, todo tipo de acontecimientos pueden simplemente ser difundidos por los medios, haciéndolos accesibles a millones de personas mediante su mediatización. Sea teatro, performance art, conciertos de rock, representaciones políticas, como un funeral o la bendición del Papa, o un evento deportivo como los Juegos Olímpicos. Esto lo dice Auslander en 1999. Yo personalmente, y también lo discutíamos con Max, creo que
con Max. Max. Uf. Bueno, creo que sí hay puntos álgidos en esta idea de documentación tan positiva, ¿sí? Porque básicamente lo que nosotros hoy depositamos en Internet no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de nuestro depósito, ¿no? Y hay un poder estructural de los medios que recaen algoritmos y censura. ¿Sí? Sí, porque están subordinados a un sistema más, ¿no? Sería otra capa más que agrega al registro como tal. Sería como en otro momento histórico que uno tiene un control sobre ello, o sea, como tenés la foto, tenés esto, sino que acá vos no controlás el manejo sobre ello, porque justamente hacían en varios de los comentarios, si por ejemplo deja de haber internet o no hay luz, ¿qué sucede con todo esto, no? O sea, digamos en este momento tan extremo, justamente donde en muchos lugares no hay luz, donde pasaron tantas transformaciones. La pregunta sobre eso, estamos hablando acá porque tenemos la posibilidad de tener internet en este momento, pero ¿qué pasaría si deja de haber internet, no? Porque estamos como sujetos a eso y como decían ustedes también a todos los mecanismos de control de que no sé, Facebook o Instagram te censuran una foto porque hay unos senos, pero por ejemplo no unas tetillas, te censuran la foto. Entonces, de alguna forma también hay una interpretación de lo que es esas fotos, porque por ejemplo admite fotos de niños desnudos, pero no admite fotos de mujeres desnudas. Entonces, como hay también o sea, también la posibilidad de uno empoderarse de esa forma, ¿no? de visualidad y de estar en el mundo, pero que tiene que ver ya con una construcción de temporalidad que no es la que se manejaba años antes, porque sería como, para mí yo digo que la actualidad es como la permanencia permanente del presente, es como que estás todo el tiempo en el presente aquí y ahora, porque exacto, el presente absoluto además como tipo, es como que te enteras de noticias o del performance, hay 25 performances sucediendo en el momento y tú te estás enterando, y aparte de eso de las noticias, y aparte de eso de los archivos de arte, y aparte de eso después de estar hablando por WhatsApp con tu mamá y con tu tía. Entonces, como entonces ya esa sensación como del presente está mutando hacia otra cosa, ¿no? Entonces, como artistas también es como repensarse eso, más allá de que yo siento de que, yo digo que yo no me siento antigua, quizá por mis 44 años hay cosas que para mí no tienen traslación, ¿no? Como que no es lo mismo, por ejemplo, no sé, mi hija, que su sensación de presente y de conocer a las familias por WhatsApp, que no las conoce en físico, a mi relación que puedo tener con la familia con ellos. Es su normalidad, es su visualidad, no hay diferencia entre un espacio y otro. Para uno sí, pero vaya pasando el tiempo, no sabemos cómo va a ser eso en relación inclusive a la obra como un absoluto. A lo mejor ni siquiera existirá la duda de eso, de la permanencia o impermanencia, o de lo que es efímero o no. ¿O no? Sí, exactamente. Ahí la categoría efímero cada vez es más evanescente también en la relación con la noción de historia, ¿no? Estamos hablando aquí historias, nosotros creamos muchas y múltiples historias y vamos a intentar modificar, transformar una historia hegemónica, ¿no? Pero en esa dialéctica de transformación de la historia tenemos que ser totalmente conscientes que asistimos a una nueva forma de entender la noción de historia del ser humano como tal, donde presente y futuro donde pasado y futuro están en el presente. No se pueden pensar más allá de eso, ¿sí? Antes teníamos planes a 6 meses. Con la cuarentena, yo hago planes para mañana y eso, ¿sí? Máximamente eso es lo que puedo hacer, porque mañana van a poner otra medida en que me van a decir, es que ya no puedes salir 10 horas de la casa, sino 15. Ya no puedo ir al supermercado. Claro. Y no me quiero levantar tan temprano para ir al supermercado, ¿no? Algo así. Sí, y también algo que habíamos comentado en nuestras conversaciones es que es sumamente interesante reflexionar en torno a esto, sobre todo en un evento que se está realizando online, ¿sí? Y ver cómo nos hacemos cada vez más dependientes del Internet, ¿no? Simplemente reflexionar acerca de este hecho y ver qué repercusiones puede tener en cómo mostramos nuestra obra, ¿no? También a través de estos medios. Existe, sí, esta vulnerabilidad que puede ser la censura, o los filtros que se aplican en las diferentes redes,
y obviamente esto obedece a ciertas políticas de publicación de contenidos dentro de las cuales uno está sometido al formar parte de estas redes como tal, para utilizarlas como un mecanismo de circulación. Sí. Bueno, queríamos ahora sí adentrarnos en Venezuela, poco, Caracas, básicamente, pero revisar un poco lo que ha sido y lo que está haciendo hoy Carlos Serpa también, y hablar un poco sobre el archivo de Claudio Perna. Quisimos hablar también de la plataforma Tráfico Visual porque allí en 2016 se publicó un texto que se llama Tesis sobre la performance y el documento de Félix Suazo, y Félix agrega 3 puntos que me parecen muy interesantes. Y él dice: las fotografías de las acciones aparentan ser neutrales, pero no lo son. O sea, como asistimos a un marco de poder y de restricción y de control sobre las redes sociales, sobre el Internet y sobre el mundo en general, también asistimos a una mirada de la documentación que no es totalmente neutral. ¿Sí? Eso, para mí, muy bello que Félix lo haya agregado en sus tesis. Luego dice: la intencionalidad de la obra perdura en el registro. Tal vez el performance no perdure en el registro, pero la intencionalidad del artista sí. Y 3, no siempre el documento del performance es elocuente para lo acontecido. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. No logra darnos esa presencia a nosotros como espectadores o audiencias de lo que en realidad pasó. Ni siquiera el video, porque hay una perspectiva, una visión, un montaje que lo define, ¿no? Y queríamos hablar también un poquito, pasando a otro tema, a otro punto, de la iniciativa que comenzó Abra Caracas en 2016, que se llamó Archivo Abierto, en el que se presentaron una serie de documentos del archivo de Carlos Serpa, que es un archivo que básicamente contiene procesos, obras conceptuales y sus aproximaciones al performance y su relación con el arte correo. ¿Por qué quisimos traer a cuenta esta iniciativa? Porque queríamos hablar de que el archivo de performance huye también de las leyes de orden de la disciplina archivística tradicional. Para mí, otro punto ahí importante es que los archivos de performance o los archivos de artistas conceptuales contienen documentos inclasificables que pueden ser vistos como obras o fragmentos nuevamente conceptuales de acciones artísticas. Un ejemplo de ello son los manifiestos, las instrucciones, las apropiaciones y las intervenciones. Estos archivos son un profundo reflejo de la práctica de los artistas, una práctica híbrida, transdisciplinar, una que ve el archivo como obra misma. En esa medida, implican otras complejidades, huyen de las lógicas propiamente dichas de la archivística, como lo decíamos. Y hacemos esa conexión por el caso del archivo de Claudio Perna en Caracas también. Sí, que en este caso el archivo que lo lleva la Fundación Claudio Perna, el cual tuve la oportunidad de trabajar con ellos con el archivo de diapositivas, ciertas observaciones que se pueden hacer en relación es la importancia que Perna, a pesar de ser un conceptualista y que también incursionó en el área de performance, tenía plena conciencia del archivo y la catalogación, ¿sí? De hecho, dentro de su obra y dentro de su archivo se percibe esa preocupación que tenía no solo de la acción de archivar como tal, de catalogar, sino de también utilizar esta estrategia como un mecanismo de activación de ideas, ¿no? También recordemos que él dona en 1995 una réplica de su archivo Radar a la Biblioteca Nacional,
la cual era una institución no museística, lo cual también utilizó como una estrategia de infiltración de la obra en otros espacios, ¿no? Fíjense que él de alguna forma diseñó un archivo para ser entendido y en el futuro como tal, ¿no? Entonces por eso hablamos un poco trayendo estos ejemplos que son, si se quiere, casos que nos permiten a nosotros tener plena conciencia en este momento de cómo estamos archivando, cómo estamos generando estos contenidos y cómo los estamos proyectando en diferentes medios de circulación. Yo quería leer también un pensamiento de Claudio cuando dona el archivo de Radar a la biblioteca, que dice así: el archivo Radar alberga unos 50 artistas contemporáneos, en su mayoría con documentaciones verbales, visuales, catálogos, escritos, evaluaciones, etc. Desde sus inicios, el archivo fue concebido para que sus materiales constituyan evidencias útiles a la investigación de creadores que en su trayectoria han manifestado acciones y obras dignas de ser tomadas en cuenta. El archivo fue creado en momentos en que todavía en Venezuela no habían nacido los múltiples centros de documentación que hoy existen en el país. ¿Sí? Esto es manuscritos inéditos del archivo Radar entre 1989 a 1992. Y fíjate que aquí se resalta la importancia de que no solo él genera un archivo de su propia obra, sino que también incluye obras de otros artistas. ¿Sí? Entonces hace el papel de artista archivista, pero también hace una especie de curaduría de la producción de sus tiempos, ¿no? Porque él quería dar una muestra de la producción artística relevante que estaba ocurriendo en el momento, ¿no? También... Perdón, también habría como una diferencia como del artista que, o sea, como que desde antigüedad, no hablando de los archivos actuales más virtuales, sino en la antigüedad, que fue como asumiendo su archivo con la idea de ser visto, no sé, un archivo como Pinto mi raya, el de Mónica Mayer, que ellos van archivando documentación inclusive como sobre el arte y sobre su obra, a plena conciencia de que un archivo para ser visto a posteriori, para ser consultado, a un archivo que revisa luego otra persona, un archivista, un historiador, un investigador del arte, y luego, como decía Laura, justamente quizás generando otra visión, ¿no? Quizá reacomodando, reconstruyendo de otra forma ese archivo, ya cuando la decisión de archivar es una, también para mí está planteando el artista quizá ya su obra, ¿no? En ese caso Claudio Perna fue como una plena conciencia, o en un caso Mónica Mayer, y en este caso Antonio, que no se asume como artista, no sé cómo habrá sido el proceso ahí, pero bueno, una plena conciencia de archivar también, ¿entendés? Como estar ahí los archivos, porque no es que las fotos no las guardaba cuidadosamente, no, sino que había un sentido de guardar para hacer algo. Con diferentes como visiones y cada categoría cada uno. Es muy interesante lo que pasó con la red conceptualista del sur, de mismos artistas llevando sus archivos, ¿no? Bueno, eso sería quizás ustedes lo toquen, pero supongo que lo van a tocar, hablando de red conceptualista, porque es como parte del hablar el aquí y el ahora en el archivo en relación a lo que también pasó en el mundo con la gran compra de los archivos, ¿no? Pero de artistas, de muchos de estos artistas también entregando su archivo, como Clemente Padín, por ejemplo. Sí, y también lo que quería mencionar en relación a lo que comentaba Lorena sobre los espacios en Venezuela, que actualmente hay varias personas trabajando en función de resguardar los archivos, ¿sí? Como podemos mencionar también Arte Encontrado, que trabaja en conjunto con la Fundación Claudio Perna y trabaja con archivos de artistas conceptuales, ¿sí? El proyecto de Abra Caracas, es decir, estamos trabajando igual en las condiciones en las cuales se encuentra actualmente el país, pero igual hay una preocupación por el archivo y el resguardo también, sobre todo. Otro comentario que quería hacer, claro, de aquí nosotros concluimos que pensar en el archivo es pensar en el futuro, de alguna forma, ¿no? Entonces también como para generar esa reflexión en relación a qué es lo que estamos produciendo actualmente y cómo lo vinculamos a estos medios digitales a los cuales nos estamos enfrentando, que tienen también otras lógicas, ¿no? Otras dialécticas. En el chat, no sé si prefieren responderles al final porque van como punteando, conversando lo que ustedes están diciendo. ¿Lo hacemos al final o...? Yo creo que al final, sí. Okay. Para cerrar ciertos puntos.
bueno, este es como uno de los documentos que resguarda hoy el archivo Claudio Perna, y es de un proyecto de Perna que comenzó como una acción, que luego él va a decir, lo va a categorizar como Arte con la orquesta. primero es arte con la orquesta y luego es escultura sonora. Esculturas sonoras. Pero este tipo de piezas son tan híbridas que nosotros no podemos decir es que esto hoy se remite solamente a performance y puede estar en un archivo de acciones, sino que también es una pieza de carácter conceptual, de carácter relacional. Bueno, hay una amplitud de categorías a la hora de clasificarla, y volviendo a aquello que huye a las lógicas archivísticas de identificación plena y exacta de lo que es, ¿no? Por eso trajimos este documentito. Y siguiendo aquí con la presentación. También tenemos el archivo de diapositivas, que aquí es específicamente el área donde me dediqué en mi experiencia. Y fíjate que yo encuentro en la diapositiva un punto de enlace entre distintas facetas del archivo, porque por una parte tenemos las diapositivas que Claudio utilizaba para su actividad docente, clases de arte y fotografía. Utilizamos también, se visualiza dentro del archivo de diapositivas toda esta documentación que él hizo en sus viajes por la ciudad y por el país, ¿sí? Esta documentación fotográfica. Y también están diapositivas que se utilizaron como proyecciones para realizar estas pinturas a varias manos, ¿sí? Estas acciones en conjunto que él realizaba. Y llegamos también a las infiltraciones, las diapositivas que sirven como base para estas intervenciones que él realiza con las proyecciones de diapositivas, ¿sí? También... Están avisando que nos queda 15 minutos. Nel me está llamando por todos los medios, supongo que ustedes también. No sé cómo hacer, pero es porque después tienen otra charla en el continuo. Okay. Horrible va a ser, pero bueno, no sé cómo van a hacer. No, de hecho esta es la última, después de esta tenemos ya la última. Y queríamos comentar de que obviamente se encuentran piezas también de otros artistas de su tiempo que alberga el archivo de diapositivas, así que me parece que es un núcleo dentro del archivo interesante, que es un punto nodal entre diferentes vertientes de su trabajo. Entonces podemos ver aquí como también hay una documentación de una acción de Carlos Serpa, ¿sí? Documentada en su archivo de diapositivas. Y para finalizar, volviendo al punto en el que comenzamos, nos hemos desprendido de la institucionalidad y estamos construyendo un archivo desde perfiles profesionales, personales, híbridos. Ya hemos soltado también esta noción del aquí, el ahora, el arqué y el arconte. Precisamente queríamos acabar con el ejemplo de Carlos Serpa. Él ha comenzado a liberar fotografías escaneadas de su archivo con una pequeña ficha técnica en diferentes perfiles de performance. ¿Sí? Comenzamos con Abra Caracas, entonces son sus documentos presentados en la galería, en Caracas, con una museología y una museografía pensada, un proyecto de reactivación de archivos para ser hoy él quien presenta y reactiva sus propios documentos a través de un post. Es más punk y siempre fue como al lado y en contra del sistema, haciéndolo a su manera, así que me encanta que sea tan coherente en la actualidad, porque él siempre dispuso como de todo su material para quien quisiera usarlo. Con performanceología él siempre nos pasó todo el material posible, porque él justamente sabe eso, que para el estudio, para conocer, para la obra, es que la obra también pueda estar abierta a todos. Circular, sí. Creo que este es nuestro cierre. Básicamente eran los 3 momentos que queríamos presentar también a partir del ejemplo de Carlos, del artista Carlos Serpa. Claro, en realidad yo quería hacer un repunteo, pero me interesa mucho lo que están comentando en el chat, porque sé que muchas personas quieren participar. Tenía algunos apuntes, pero me parece que no hay tiempo suficiente. Es más interesante quizás lo que está acá en los comentarios de las personas, para que
para que se abra también como la conversación en este poquito tiempo que nos queda. Sí. Podemos hacer otra charla, me parece más larga. A ver, esperen. Habían muchos comentarios que estoy... A ver. Dice Soledad Sánchez Gualdar, Internet es hoy una fuente de información para la investigación. Internet podemos pensarlo como reservorio. ¿Cómo piensa en la conservación de esos contenidos en Internet? Pienso frente a la caída de las páginas, que si una página cierra, todo ello se pierde. Claro, sí. Es supremamente complejo. A nivel de conservación y de archivística, lo que se está haciendo o lo que se está planteando, puede ser que se está planteando en un nivel teórico y erudito, pero la realidad es que nosotros, depositando nuestro performance, archivos y tal, lo que estamos haciendo básicamente es liberarlos a un hueco, a un hoyo negro que no plantea nada en relación a la conservación y ni a la conservación, ni a la organización, ni a la recuperación. Eso no está pasando. Hace unos meses estuve hablando en otro proyecto en relación a la cuarentena y yo les planteaba una cosa muy gris. Yo les decía, hablar de archivos hoy en Internet, en la cuarentena, es hablar de fosas comunes. Tal cual, de fosas comunes, tal cual como estamos enterrando cientos y miles de personas por causa de muerte de COVID, estamos enterrando nuestras propias acciones en lugares que no sabemos para dónde van. Yo misma intento consultar eventos, archivos de performance que se han ido surgiendo y se perdieron. ¿Sí? Esta es una claro, es verdad. Muy personal. Es verdad, hay muchas inclusive revistas que en algún momento fueron como referencia para estudiar por internet que ya no existen. Ahorita no me estoy acordando cuál, pero hay varias que eran como referencia de estudio y ya no están. Voy a leer otra, dice Norma Silva, el archivo tiene una serie de características particulares y problemáticas que se vinculan directamente a su soporte de inscripción. Criterios de clasificación, recursos técnicos y económicos. Existe una fascinación por su permanencia. Esto sin duda es un tema de lo histórico y de la necesidad de enfrentar la desaparición del humano, incluso nuestro conflicto con lo finito. ¿Quién sabe con aquellos elementos cuya naturaleza es efímera y transitoria? Lo que queda es la huella, así como dialogar con el fantasma de aquello que aconteció. También el tema de los saberes, que no busca ser clasificados, catalogados y archivados, sino transitar. ¿No sería esto una estrategia de colonización y extractivismo? Uy. Es complejo porque guarda ambas cargas. O sea, sí, como podemos verlo desde el lado de lo colonial, poder sobre las ideas, del establecimiento y de la dureza de unas ideologías, también lo podemos ver como la posibilidad de reactivar y de transformar a través de los mismos documentos unas presencias críticas, ¿no? Yo comentaba hacia atrás que Snyder le ve un potencial profundísimo y no como una cuestión estática y permanente, ¿no? Ella intenta eliminar esa noción de lo estático a través de la retroactividad social, ¿no? Que nosotros hoy podamos modificar y transformar la idea del documento. El documento no es finito, no es definitivo. Podemos decir que ya no es real incluso, sí. Hoy vemos proyectos como el archivo Humboldt de Fabiano Cueva en Ecuador. Fabiano rehace el personaje de Humboldt, lo restaura, pero lo restaura desde un Humboldt oscuro, indígena, que está entre la noción de la expedición, pero también de la expedición de las mercancías baratas dentro del archivo, ¿no? De esos muñequitos que uno puede comprar, juguetitos en el centro, que copian animales taxonomizados por estas nociones universalistas del mundo y positivistas de hace varios siglos.
Yo creo que hay que entender, hay que procurar, buscar esa otra cara, ese lado que está en la oscuridad un poco de esta dialéctica, ¿no? Bueno. Sí. No nos queda tiempo, o sea, como tenemos que cerrar la mesa, porque es que quedan muchos comentarios muy interesantes, la verdad. Sí, o sea, como Si quieren, Antes era lo que estaba leyendo. Por eso yo te supuse que estabas leyendo y hay cosas que están muy interesantes en cuanto a comentarios de las personas que están asistiendo como a esta mesa de trabajo. No sé, seguir leyendo o dar voz o hacer un cierre, porque en realidad nos queda poco tiempo, ¿no? Yo no me fijé en el tiempo, porque hay cosas... creo que sería bueno leer todos los comentarios de una vez y tratar de hacer un cierre con esos comentarios y que, bueno, cualquier otro comentario quizás lo podrían hacer llegar a través de nuestro correo electrónico continuo de Performance Venezuela. Lo voy a copiar en ambas redes donde estamos en este momento en vivo. Claro, voy a leer los comentarios porque no todo el mundo además lee el chat, pero como me parece que muchas veces como el chat va casi siempre punteando lo que ustedes iban diciendo, entonces como que resulta como que abría más la discusión y no es que la cerraba, sino que cada vez más, más interesante. Ok, dice Carlos Salazar, por eso, leyendo más que las preguntas, todos los comentarios. Tu reflexión es capital, Sole, si bien lo digital, entre ello la internet se ha vuelto prótesis del archivo físico, brindando muchas facilidades y ventajas. Seguirá siendo subordinado a lo físico hasta que no logre asegurar la permanencia de la memoria del modo en la que lo material lo hace. Esto más ahora lo mencionaba. Esto lo leí ya, perdón, más abajo. La intencionalidad del artista es uno de los elementos con más facilidad. La intencionalidad del artista es uno de los elementos con más facilidad, que más facilidad se pierde en el tiempo, por tratarse de algo anclado fuertemente a lo contextual. En este aspecto es bien problemático y cabe reflexionarlo, pues son demasiadas las veces en que la legitimación de las obras responde más a las lecturas de que ellas ofreció la crítica que las intenciones de los artistas. Interesante también. Muy interesante. Que son las repercusiones. Sí. Eso, pero bueno, voy a ver todos, pero no sé, anoten porque me parece que es muy interesante, porque es verdad, es como... Norma, es fundamental, aquí pensando en falta, creo que el peligro, mi experiencia, no ser archivado o clasificado, sino una carencia, yo diría, dolorosa de la preservación de la memoria, eso dice Carlos. CEIP es en la actualidad uno de los archivos más completos de arte contemporáneo en Venezuela, dice Marisela Chivico, valga la cuña. Gracias por la cuña tan necesaria, y digo gracias porque el que archiva genera un beneficio importante a la cultura, no obstante a las parcialidades y los filtros. Esto dice Carlos. Yo me permito agregar que es bueno cuestionar lo que entendemos por institucionalidad e institucionalidad. Esto también. Yo no veo que no estemos divorciando una institucionalidad, sino veo el nacimiento de nuevas instituciones e institucionalidad. Institucionalidad. Soledad Sánchez Hueldar dice, ¿cómo la venta del archivo de Juan Carlos Romero, que eso también es todo un debate acá, ¿qué pasó ahora con el Estado que prefiere que un archivo fundamental para la historia del arte argentino se vaya a Estados Unidos a manos privadas? Eso también es tremendo. ¿De qué forma poder conservar esos archivos? Eso tiene que ver con las leyes que también hay de archivos en la actualidad, ¿no? ¿De qué forma poder conservar esos archivos y cómo hacer para que el Estado se comprometa para aportar a que quede en el país? Sigo pensando en el archivo Romero. Pero el archivo material está sujeto a perderse también en el Museo Incendiado de Río de Janeiro. Es un claro ejemplo de eso. Sin pensar en el archivo es pensar en el futuro, cómo puede ser esto posible en un soporte como el archivo digital, con rango de caducidad tan breve y espacio en las redes cuya lógica e inmediatez es la desaparición. Estoy de acuerdo con lo del registro, no necesariamente la misma experiencia de lo performático, incluye su misma intencionalidad. Por eso en mi caso, cuando trabajo con los performers en el registro, intento charlar con cada artista para conocer el concepto y el tema que abordarán. En los años 80 en Argentina, Laura Bilbao dice, muchos artistas no registraban justamente porque no querían alimentar el sistema. Pasó en muchos lugares. Claro. Y hoy Claro. muchas de esas personas se preguntaban en los lugares si todavía habían fotos de ellos y les respondían, no, pero fuiste tú quien quisiste que no te registráramos. Es bien interesante.
yo también opino sobre eso, perdón, pero es muy interesante porque los artistas, como era efímero, no querían hacer fotos y luego resulta que a lo mejor otro hizo un registro y a lo mejor en este actualizador de archivo lo vendió. Eso también es muy loco porque me ha pasado como tener registros de artistas que me cedió un fotógrafo a otra persona en un registro y el artista no lo tenía. Entonces dices, ¿pero cómo? ¿Cómo tuviste esto? El fotógrafo me lo cedió. Entonces, bueno, corriendo por supuesto a hablar con el artista, uno como artista. Oiga, nos está dando Puerto Rico unos 15 minutos más. Vamos a aprovecharlos en calidad para responder estas preguntas. Buenísimo. Excelente. Respondan, chicos, todo porque hay mucho tela que cortar, me parece. Pero haciendo un cierre, si se puede cerrar, me parece que es un tema mucho para debatir. Sí, por lo menos también yo estaba leyendo acá el de Constanza, que dice que habría que preguntarse si estos archivos, estos artistas que han creado archivos le han dado un sentido o simplemente han guardado cosas. Claro, que era lo que un poco hablaba sobre el archivo por lo menos en el caso de Perna, había plena conciencia del archivo y de catalogar y de tratar de generar cruces a partir de los diferentes documentos que conformaban su producción artística. En el caso de Perna sí había plena conciencia del archivo, pero sí es bueno preguntarse si muchas veces los artistas cuando generan o producen tienen esa conciencia de que están archivando o sencillamente se están generando, están guardando cosas, que es como lo que ella pregunta. Ajá, ¿qué otra pregunta vi por acá? Hay una pregunta que suelen hacerme mucho y es, ¿cómo organizo mi archivo? ¿Sí? Y si bien hay criterios generales, hay nociones tan personales, tan subjetivas y tan específicas. Por ejemplo, hay artistas que no se remiten a crear obras por años, sino que sus procesos son procesos, son procesuales, son proyectuales. Entraron a la noción de lo proyectual, entonces creaban un proyecto por 5, 7 o 20 años. Eso no se archiva por años. Como la noción de pensamiento, de creación del propio sujeto fue proyectual, el archivo tiene que ser proyectual, por ejemplo, en relación a lo de la organización de si los artistas mismos tienen una conciencia de lo archivístico. Muchos de ellos no lo tienen. Yo me he encontrado con gente que tiene un montón de cuestiones dispersas ahí y documentos abandonados, pero si hay o sea, la subjetividad y la noción del pensamiento y de la acción de estas personas es inmanente a la organización. Y eso es lo que una persona que trabaja los archivos tiene que darse cuenta. Hay artistas que no les interesan los años, que podría reactivar un performance continuamente en diferentes años, en diferentes instituciones, en diferentes geografías. Entonces, ¿cuál es el criterio que el propio sujeto, creador, autor le da y cómo el archivista lo reconoce? Eso es otra cosa ahí bien importante a la hora de la creación o la construcción de archivos, porque si no, permanecen en la idea de colecciones de documentos, ¿no? Ahí está la diferencia. ¿Puedo decir una que cosa? sería... Pero termina, Iván. Sí, no, era para hablar como la diferencia también de un archivo de una persona viva a la diferencia de una persona que ya no está muerta, ¿verdad? Como que... Aunque lo mencionábamos y se habló, no es lo mismo que la persona esté al lado tuya construyendo un archivo y que te dé como ciertas premisas y que vos también pienses junto con esa persona, supongo yo, sobre lo que tú ves también como persona externa y persona que investiga sobre su obra o sobre la obra, a la revisión como temporaria, o sea, como que sacaron como en el tiempo de un otro, o esa conciencia como tuvo Claudio Perna del archivo, ¿no? Pero que bueno, él era archivista, para mí su obra, la verdad, pero en un caso él está muy pensada desde el archivo toda. Carlos. Sí, oye, yo quería compartir un poquito una experiencia que tuve aquí en Chicago ahorita que yo creo que puede ser interesante sobre, o sea, cómo se aborda el archivo desde ciertas instituciones, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de School of the Art Institute of Chicago, ahí tienen el archivo de Hans Ulrich Olbrich, que es este curador, ¿no? Entonces, el archivo de Ulrich Olbrich es un montón de cajas de zapatos con un montón de cosas dentro. Eso es lo que es ese archivo, ¿no? Ahora,
ese archivo, por considerarse de valor, bueno, está en resguardo de la institución, ¿no? Que en este caso es la universidad, ¿no? La School of the Art Institute de Chicago, y bajo la administración de un artista brutal que se llama Joseph Wrigley, y al que le guste Claudio Perna va a amar Joseph Wrigley. Busquen su obra, yo si quieren se lo escribo ahorita, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, ese archivo realmente no tiene un criterio de organización, no tiene realmente nada de eso. O sea, es, como les digo, un montón de cajas con cosas dentro. Pero... No, él debe tener un criterio. Es una cuestión y supremamente subjetiva. Es que ahí es la cuestión. Claro, pero... No nos convenzamos que el archivo es esa objetividad del disciplinar también. Un poco con lo que decía Norma, colonial, disciplinar. Hay que huir también de lo disciplinar para poder entender el orden dentro del caos. Solo ese apunte. Claro, pero puedo terminar un poquito porque, o sea, quiero hablar un poquito como de la experiencia que tuvimos ahí en la universidad, donde, o sea, lo que quiero decir es que en un principio no lo tiene, ¿no? Pero no quiere decir que no aspire a tener orden. O sea, lo que hace el archivo no es su taxonomía, no es su clasificación, lo que hace el archivo es la acumulación. Nosotros, como estamos acostumbrados a relacionarnos con los archivos a través de las fichas, a través de su orden, su taxonomía, a veces confundimos esa taxonomía con lo que el archivo es en verdad. Pero el archivo en verdad es la acumulación. La taxonomía y la organización, lo que es en realidad es un camino para nosotros poder acceder a lo que está acumulado. ¿Entiendes? Entonces, ahora, la experiencia de la que quería hablar era de cómo entonces se procede a organizar lo que no está organizado, que en este caso es el archivo de Hans, ¿no? Que en este caso es que se generan iniciativas que son clases. Hay clases que son, por ejemplo, el archivo de Hans Ulrich Obrist, donde es que se le da acceso a estudiantes para que para que puedan acceder a ese montón de cajas de zapatos a encontrar lo que hay ahí, que a veces ni el mismo Joseph Greeley sabe qué es lo que es. Y entonces ahí es donde eso, de manera colectiva y consensuada, empiezan a generar las clasificaciones. Entonces empiezan a mover cosas de una caja de zapatos a la otra, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, bueno, aquí tenemos volantes de eventos, lo vamos a pasar a esta caja, y aquí tenemos catálogos y lo vamos a pasar a esta otra. Y aquí tenemos artículos, ¿no? O entrevistas, lo vamos a pasar por acá, y aquí tenemos papers, cosas. Entonces ahí se empieza a generar esa clasificación. Ahora, sobre el aspecto colonial y todo eso, bueno, yo creo que o sea, definitivamente el archivo genera poder. El archivo genera, sí, genera poder desde un punto de vista un lugar de literal, poder, ¿no? e incluye... Claro. Sí, sí. Entonces, pero eso no es A ver, Carlos, queda poquito tiempo, quizá que hablen otras personas también. Bueno, no, sí, exacto, sí. Lorena y Max, porque es una experiencia, pero seguro que quizás otras personas también quieren compartir como la experiencia. Sí, ya para cerrar, ya como para cerrar eso, nada más quería como asomar esa posibilidad de cómo se agarra un montón de cosas y se clasifica a través de un esfuerzo colectivo, y el papel que pueden tener las instituciones en construir esos archivos, sobre todo. Brutal. Está bien, no sé si ustedes quieren como cerrar con algo, alguien más quiera decir, no sé, vi que estaba el arte encontrado ahí, no sé si alguien más quería hacer una pequeña participación ya para cerrar y que en realidad cierren ellos. A ver, ¿alguien más quiere hacer un comentario? Igual hay otros comentarios por el chat, si los puedes leer, y bueno, ahora sí, cerramos definitivamente. Ok, otros comentarios. Creo que tenemos que, para ver, no sé cuál no leí, Maribel Escobar. Sumando lo que dice Norma y Soledad, creo que Reino siempre acecha, ya en físico, en documentos directos, en documentos mediados por una tecnología, o en digital, también mediados por hay un riesgo de pérdida, y no solo del documento en sí, sino su contexto y su significación. Creo que compartirlos, hablar de ellos, que forman parte de nuestro imaginario y memoria, los fortalece. Gracias por compartir. Quiero mandar un saludo muy especial a Maribel Escobar Varillas. Maribel Escobar fue mi jefa en Exteresa Arte Actual. Fue una de las personas con las que aprendí también muchísimas nociones de archivo, muchísimas fugas del archivo, porque ella ha sido la coordinadora por varios años del Centro de Documentación de Exteresa Arte Actual, como uno de los mayores colecciones, fondos, archivos, centros de documentación de arte y acción en México y en América Latina. Ahí, un saludo enorme para ella. Ok, Mateo dice, el archivo es subjetivo.
Sí. Y tenemos también Ana Volonté, que dice, creo que tenemos que empezar a pensar en los documentos de primera edad, en los documentos de performance. ¿Cómo nos documentamos? ¿Cómo nos editamos? ¿Cómo nos describimos y nos catalogamos? Y también tenemos comentarios de Rommel Herves, que dice, el archivo puede tomar forma desde el lenguaje del propio artista, el cual le da criterio, ya que en momentos pudiera no archivar parte de algún proceso que pudiera no considerar importante para el futuro. Ordena ese archivo que quedaría como un vacío que impide hacer interpretaciones. Claro, esas omisiones que pueden tener dentro de esa curaduría que realiza el mismo artista cuando cura su archivo, cuando toma decisiones en relación al archivo. Pero eso también me parecía interesante, un poco lo que comentaba Aidana, que claro, muchas veces uno accede a archivos de artistas que ya no están vivos. Entonces es distinto, uno va cediendo por los mismos códigos que te va generando estos documentos que el artista dejó, ¿no? Como que esas instrucciones, ¿no? Haciéndole seguimiento a lo que te va contando la obra y dentro del archivo o a los documentos que están presentes en ese archivo, ¿no? Diferente a tener el artista vivo al lado tuyo echándote el cuento, y eso te da también otra guía, ¿no? De las lógicas. Yo creo que Rommel también hablaría como del archivo, como en la actualidad, ¿no? El archivo propio, que para mí es como que, si bien uno puede ir produciendo como el archivo propio, en realidad como el alcance en el tiempo, eso es desconocido. Eso no lo puedes saber, es más, quizá como cuando hay una franja de tiempo como los artistas, que uno estaba trabajando, puedes hablar de obra hace 30 años y conoces como el proceso y el alcance que ha tenido. Pero como el artista que está produciendo obra ahora mismo, que va guardando su archivo, en realidad no sabe, bueno, lo que es al principio, qué va a suceder como en el tiempo. Creo que además los archivos nos han servido mucho como forma de estudio, ¿no? De conocer los artistas. En Venezuela, si bien ahora hay un estudio o sea, hay más archivos y se ha trabajado sobre eso, también hubo un gran vacío sobre ello, como ustedes lo dicen, como los artistas justamente no querían que la obra se registrase porque era efímera, simplemente no existió documentación sobre ellos, sino que, bueno, hay la posibilidad de otros documentos como el relato, como la gente que lo vio, como el museo, si es un volante, otra gráfica, otro tipo como de documentación que puede como ayudar a dar cuenta que eso ocurrió, ¿no? También tenemos un comentario de María Alejandra Manza de Arte Encontrado. Muchas gracias por estos espacios, son muchos puntos a desarrollar, cada archivo es un universo, cada artista presenta a través de su archivo líneas de pensamiento que debemos resguardar. Sí, definitivamente se van a quedar como muchas aristas de este tema por abordar. Siempre es apasionante y siempre nos lleva a horas, días, coloquios, programas de meses, pero definitivamente este es el abrebocas también para lo que vamos a ver a lo largo de estas semanas. Agradezco a Aidana, agradezco a Nel, agradezco a Latido América Performance por la invitación, a Max por acompañarme y estamos hablando, nos encontraremos definitivamente en otro lugar y con nuevas proyecciones del tema, ¿no? Sí, bueno, sí. También, perdón. Claro, sí, bueno, he visto como muchas gracias, de verdad, Max y Lorena, como súper encantada como de acompañarla en este proceso, como todos nos quedamos con más ganas de más preguntas o cosas inclusive como, supongo que todos para contar, está buenísimo, entre todos sigamos como preguntándonos y buscando como soluciones y reflexionando sobre el archivo en la actualidad, quedaron muchas preguntas para todos, sigamos construyéndolas, genial, los invito a que sigan viendo el latido no solamente de Venezuela, sino el latido Performance. Muchas gracias a todos los que están acá. Bueno, gracias a ustedes. Y queremos invitarlos a continuación a la muestra de performance de Puerto Rico, que continúa dentro de la programación de Latinoamérica Performance. Así que bueno, este será el próximo live que vamos a tener ahorita, seguido de nosotros. Sí, y también quería, bueno, no dejar de decirles que los saludaron con mucho cariño Doris y María Eugenia Chelet desde Facebook. Sí. Sí, así que bueno, sí, vamos a darle paso a Quintín Rivera Toro ahora. Nos desconectamos, pero Latinoamérica Performance se vuelve a conectar ahora con una muestra de performance boricua.
que bueno, ahora vamos a ver la acción. Y como dice Gustavo, que la acción no pare. Chao, chao. Chao. María Alejandra. Saludos a todos y a todas. Chao. Saludos a Muchos todos. cariños. María Alejandra, esperamos que hablar pronto. Qué bueno Sí. que estés acá. Vale. Y todos, bueno, Yarina, todos, gracias por estar acá. Gracias a las artistas participantes. Saludos a todos. Que estén bien. Excelente, interesantísimo todo, mucho Hola, gusto, Mari. gracias. Hola a todos. Luego Quintín, por ahí está Quintín, les presento a Quintín de Puerto Rico. con muchos detalles. Hola, Quintín. ¿Qué tal? Bueno, vamos. Estamos intentando dejar Sí. de transmitir. No, mira, yo le decía a Anel que acabaran con calma, que lo hagan sin prisa. No, muchas gracias por el tiempo, ¿no? Muy maravilloso también ese tipo de regalos porque hoy el tiempo es una cosa muy preciada. Muchas gracias por ese Muchas tiempo gracias. además. Ok. Estos son temas que apasionan, definitivamente. Y gente apasionada hay mucha aquí. Vamos a cerrar entonces. Vamos a cerrar. ahora. Sí. Chao. Hasta luego, hasta pronto. Hasta Hasta pronto. pronto, lo seguimos viendo. Yo ahí me Gracias. meto a verlo. Sí, chao. Chao.